Hola, Juego de Tronos ha acabado y alguna gente estará feliz con el final, alguna gente estará con el final y algunos estaréis muy enfadados. Así. Algunos de nosotros solo estamos interesados en lo que viene siendo la lengua, el lenguaje. Y sobre todo, aparecer en el SEO de las búsquedas de esta semana de Juego de Tronos en internet y ganar dulce dinero de Patreon. Bien, empecemos. Sí, en efecto, esta va a ser un intento súper vil y súper ruin de intentar por una vez hacer un vídeo en tendencia, siguiendo la tendencia, así que he esperado para hacerlo justo 2 días después de que acabase Juego de Tronos, cuando la gente esté ahí calientica, y lo voy a subir, pues ya no sé cuándo se subirá. Pero anyway, en tendencia, alguien me preguntó, muchísimos de vosotros me habéis preguntado, Nacho, ¿y un vídeo sobre las lenguas de Poniente y del mundo de Juego de Tronos? Y aquí está. La única persona que me lo ha preguntado, pues aquí está el vídeo para ti. ¡Yeah! Por un lado tenemos una cosa que es Canción de Hielo y de Fuego, que son los libros que lleva publicando el señor George R. R. Martin desde 1997, y que si yo tuviese mi estantería ordenada, os podría enseñar que tengo el primero de sus libros, Canción de Hielo y de Fuego, Juego de Tronos, firmado. Pero no tengo ni puta idea, está por aquí. Esos libros tienen muchísimos datitos, muchísimas cosas para el trasfondo que nos puede ayudar para lo de las lenguas, pero tenemos un caveat importantísimo. Un caveat es un ojo, atiende, cuidado, pero en latín. El mismo señor R. Martin dijo que, a ver, yo Tolkien no soy. Si queréis Tolkien, iros a la Tolkienería, porque yo lo que soy es un contador de historias, que más o menos puedo hacer pinceladas de un lenguaje, de una lengua, y ya está. Y eso es lo que hizo. Él hizo unas cuantas pinceladas de pomí, el Dothraki me suena tal y tal. Lo que tenemos es un trasfondo de la leche a través de lo cual podemos trabajar para construir las lenguas. Y lo otro que tenemos, y lo otro importante que tenemos, es Game of Thrones, Juego de Tronos, la serie, los personajes diciendo cosas. Los señores, que no recuerdo de la serie, David Benioff, los creadores de la serie, dijeron, mira, esto tenemos grandes posibilidades de que lo pete. Querían evitarse momentos de en el episodio 3 la palabra ñu quiere decir patata, pero en el episodio 6 cuando dice ñu se está refiriendo a un gran sacerdote. ¿Eso quiere decir que ñu es patata y a la vez es una referencia al papa? ¿Debo matar a gente de la Iglesia Católica? Y no querían que pasara eso, no querían que pasase esos momentos de no, lo hizo un mago. Así que decidieron contratar a David Peterson. Ahora ya os dejo enlaces en la descripción para que veáis que tiene dos características principales. La primera característica principal es que este es un señor que tiene bastante savoir-faire y sabe hablar a la cámara, y por otro lado es un friki de narices, es un nerdazo, es uno de estos señores que le da la luz del sol y hace y sabes que se ha tirado 15 años de su vida ahí con los idiomas, y es básicamente ahora mismo la única persona, creo, que se gana la vida creando idiomas para series o para películas o para productos audiovisuales. Así que, por lo tanto, tenemos una serie de libros que dan un montonazo de información a la hora de crear un idioma, y tenemos gente que ha puesto pasta en una serie para que su idioma quede bien representado. Lo juntamos los dos y tenemos el Valirio, el Dothraki, el Valirio dialectal, el Ghiscari, la lengua de Asai. Tenemos más o menos unos 5 o 7 idiomas abocetados. Algunos de ellos están más hechos que otros, pero tenemos bastantes idiomas para lo que viene siendo una serie de libros y una serie de televisión que está bastante trabajadito. Empecemos a ello, estudiémoslo. Pues muy bien. Vale, bien. Pues para hacer un conlang, dejo aquí la descripción de lo que es un conlang, que se diferencia de un lenguaje natural en que es un lenguaje artificial, pero que a la vez se diferencia de paparruchas lingüísticas en que hay una cosa detrás. Tú puedes inventar palabras en plan de ñu, y significa patata, y después ñu, chache, papá, y eso es hemos sacado los generadores del condensador de flujo, y la gente dice un conlang sería la manera de conseguir que ese ñu que signifique eso unívocamente, y cuando digas otro tipo de cosas significan siempre lo mismo. Es básicamente crear un idioma
naturalístico, porque no solo es hacerlo, el señor Peterson hace la división, por ejemplo, entre, sí, el Klingon y el... A ver, no, el Klingon hay ahí porque es un lenguaje muy perfecto. En un lenguaje en Conlang bien estudiado le metes tú imperfecciones, ya llegaremos a eso. O sea que supongo yo que el señor Peterson será uno de estos gente que dice, el Klingon, que es como un fontanero cuando llega a casa y dice, ¿eso quién te lo ha hecho? Eso no, esto va a haber que reformarlo. Supongo yo que el señor Peterson es un quita para acá, que yo lo hago mejor. La gente que crea el Klingon y que tiene una comodidad forma de Klingon, pues a lo mejor se ofende con estas cositas. Pero bueno, al fin y al cabo, Juego de Tronos, ¿cuándo ha sido una cosa controvertida? Bien. Para hacer Conlangs, este señor friki nerdazo de las narices sigue cosas de antropología comparada, fonética comparativa, lingüística comparativa también, filología al fin y al cabo, porque hay que buscar textos, hace cositas de corpus lingüísticos, con lo cual también es todo lo que puede hacer un filólogo, todo lo que puede hacer un lingüista, pues hace falta eso para hacer una lengua, hacer un idioma. Voy a decir mucho la palabra lengua porque toda la información que yo he sacado en inglés dice languages. Y yo he estudiado filología inglesa en inglés, con lo cual me como los calcos de manera impresionante, pero cuando digo lengua me estoy refiriendo a idioma. Está language, que es en inglés lengua y la capacidad humana del lenguaje, y que cuando hacemos el calco de lenguaje estamos cagándola soberanamente los filólogos, pero a veces no lo hacemos aposta, es solo que somos torpes, ¿no? Bien, al señor Peterson le dieron los libros y le dijeron, mira, este es el corpus de palabras que son canon. O sea, esto es el idioma dothraki y a partir de aquí tienes que hacer tú algo. Y sobre todo la única cosa que te pedimos es que suene harsh, que suene áspero, recio, duro. Y el señor Peterson miró el corpus que tenía y dijo, vale, yo no voy a ser más papista que el papa, que el ñuñu, y lo que hay en el libro es canon. Todo lo que han dicho es el canon, así que yo lo que tengo que hacer es retrocompatibilizar todo esto para que de repente esto sea gramatical, esto sea fonético, esto tenga una prosodia, esto tenga sentido y a la vez cosas pragmáticas y tal. Es un trabajazo de la leche. Es lo que hizo. Hicieron una especie de concurso casting en la Asociación de Creación de la Lengua, son 50, 60 personas. Esto es un campo que realmente hay mucha gente que lo hace por hobby, hay unos cuantos que son más nerd de lo normal, pero hay 50, 60 personas en todo el campo. Hicieron así un casting de la leche y el señor Peterson lo que entregó fue un tacazo de 300 páginas de datos informáticos, o sea, de datos informativos, de lingüístico, de historia de la lengua. Creó el idioma muy atrás en el tiempo para después evolucionarlo, para bla, 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 bla. ¡Boom! Ahí el tocho. Y después lo que hizo fue añadir una hoja de datos interesantes del Dothraki, que es lo que va a ver una persona que no sabe de lingüística, lo va a decir y va a decir, vaya guapo, esto está guay, y después tiene el taco tal. Pero él ganó con los daticos guay. Si recordáis mi vídeo de Arrival, que lo dejo, no sé, por aquí arriba, hay una parte de la lingüística que es explicarle la lingüística a gente que no sabe qué son las cosas de la lengua. Pues aquí había datitos como, lo voy a leer, en el Dothraki hay 3 palabras para cargar peso, hay 3 para tirar de cosas, hay 8 palabras que hablan de los caballos y ninguna para decir por favor. Es como, ¡guau! Se parece muchísimo al Klingon con datitos chorras, como que la palabra más cercana al amor para los Klingon es unhate, te desodio. Que queda muy gracioso. Así que esto les llamó, esas cositas les llamaron a los señores Benioff y el otro, y este señor se encontró en el piloto que decía, sí, los Dothraki tienen 200 palabras para caballo y no tienen ninguna palabra para decir por favor. Y él lo que dijo cuando vio el piloto fue como, fue corriendo a su base de datos y borrar la entrada que ponía en Dothraki, gracias, se dice de esa manera, y ahora Dothraki no tiene, por favor. Esta es otra tarea de un creador de idiomas, el que encaje todo a después del plan. Teníamos este señor que tenía el libro delante y fue sacando todas las características que él veía en plan de, vale, lo que hay aquí todo esto es canon porque este señor es el que inventa el lenguaje, yo le voy a dar una utilidad. Pues vio cosas como que, vale,
estos de aquí son sustantivos y estos son adjetivos. Los sustantivos y los adjetivos funcionan de tal manera. Vale, le ha metido terminaciones verbales, pues yo le voy a poner una conjugación verbal. Esto le está poniendo tal, 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 y va construyendo a partir de lo que hay, va añadiéndole un entramado de cosas. Cuando ya tenía eso, después le añade una prosodia. Esto se pronuncia así, esto se pronuncia de tal manera. Y parte de su trabajo era grabar clips de audio para que los actores tuvieran que decirlo de aquella manera. Como, vale, la Khaleesi habla de tal manera, el Khal Drogo habla de tal manera. Que eso en la serie lo vemos de manera muy interesante. El Dothraki se nos presenta de dos puntos de vista, sobre todo al principio de la serie. Tenemos a Khal Drogo, un señor que habla Dothraki de manera nativa, pero que la habla de tal manera que tiene un idiolecto propio. El señor Jason Momoa vio su texto y dijo, vale, yo lo voy a pronunciar así. Y lo pronuncia como si fuese un motero, como si fuese un cantante de rock. O, por ejemplo, como Al Pacino, el señor que dobla Al Pacino, que después han hecho muchísimas parodias con eso, que dice abogado. Pues esos sonidos finales, simplemente por la inercia de cómo se mueven las cosas articulatorias de la lengua, el Khal Drogo, Jason Momoa, mete muchísimas es epentéticas en su idioma. Dice, ahora mismo no sé ahora ninguna palabra, pero yo qué sé, Khaleesi, y no sé, ñu, y todas las palabras las graba tan grave y tan para abajo que le da una personalidad propia a su Dothraki. El resto de personajes no hablan como habla él, pero él es el líder, él es una persona importante de su comunidad, con lo cual este señor, el Peterson, vio lo que había grabado Jason Momoa y dijo, la leche, tú hablas así, tu personaje habla Dothraki de esta manera personificada tuya. Es como, nunca habéis visto, o sea, una figura importante de la política que tiene una habla especial, una figura que tiene un hablar concreto que le hace característico. Pues ya está, tenemos al líder, a esa montaña humana que habla a otra manera. Y el otro personaje desde el que se nos presenta el Dothraki es una persona no nativa, Daenerys Targaryen, hija de la tormenta, creadora de cadena, de su nombre. A Emilia Clarke, David Peterson le mandó los audios con acentazo, porque esta es una persona que habla valirio, que habla la lengua común, tal como lenguas maternas, pero Dothraki lleva, pues, tiene un B1 de Dothraki. Así que todo lo habla con acento. Y ella le dijo, mira, lo vas a leer así y con estas pronunciaciones. Y se ve perfectamente en la serie que ella, que tiene ahí como unos dejes, ¿no? Y suena perfectamente y eso es una de estas cosas que como las escenas cuando están bien dirigidas en una película no sabes qué es lo que han hecho, pero sabes que están bien hechas, pues suena natural, suena guay. Cuando está hablando según va avanzando la serie, cada vez va cogiendo más fuerza y tal, pero nunca en la serie, nunca va a tener una soltura de decir vámonos muchachos para allá, sino que va a ser un vámonos muchachos para allá, y la gente le quiere pese a su acento. ¿Os está chocando que de momento todo lo del Dothraki que os esté contando es las partes incorrectas? Porque esas son las partes que hacen que una lengua sea de una lengua artificial a una lengua natural, las imperfecciones, las irregularidades. Otro ejemplo buenísimo, que es más de la maestría del señor Peterson que del idioma en sí, zonas horarias. Hay zonas horarias distintas. Este señor duerme en Los Ángeles y la serie las estaban grabando pues, en diversas partes del mundo, y me parece que en un momento estaban en Croacia y el personaje de Jorah Mormont tiene que decir una frase a unos cuantos guerreros Dothraki. Le llaman, señor Peterson está dormido, así que, pues bueno, pues pronúncialo tal. Cuando se despierta el señor Peterson, ve que han tenido que improvisar la frase del Dothraki. Pero el actor de Jorah Mormont lo ha hecho con tal poderío y lo ha hecho de manera, en plan, se había metido los sonidos del idioma, la melodía del idioma, pues había dicho pero con mucha energía, y este señor hizo su trabajo, que es como, no, vale, lo has dicho tan bien que ahora eso es Dothraki. Dame un rato que lo organice para ver cómo sea la gramática, y eso es tal, porque parte de su trabajo, de lo que le han contratado, es arreglar ese tipo de desaguisados y ir haciendo que la cosa funcione. Él ha creado lenguas para varias series que dejo por acá, y en algunas le han dejado más flexibilidad que otras a la hora de trabajar. En Juego de Tronos, por lo visto, le dieron muchísima flexibilidad, al nivel de que al principio, en el episodio piloto,
los Dothraki pues hablaban una jerigonza y no quedaba bien en cámara, y después lo grabaron a la manera del señor Peterson una vez que lo habían contratado y tal, y fueron los directores de la serie a preguntar en plan, oye, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Qué te parece David Peterson? Y David Peterson dijo... Y los otros se quedaron muy... Normalmente en Hollywood la cosa es como, bueno, pues así y te aguantas. Pero fue un, ¡ay, lo hemos hecho mal! ¡Ay, que lo cambiamos! ¡Ay, que... Y con lo cual, esto para un lingüista es como, ¿me están dando poder de decisión a mí? ¿A un lingüista? Y ahora le ves tú en las entrevistas súper crecidísimo y tal, porque no hay nada peor que darle a un lingüista algo de poder. No nos deis poder, por favor, mantenernos en nuestro sitio, que... Así que tenemos al Dothraki, que es una lengua que ha hecho un esbozo de lengua. Tiene pues unas 3000 palabras, me parece que es lo que había. O sea, no es una lengua en sí, pero es una lengua a la que se puede añadir. El señor Peterson está un poquito triste porque él pensaba que iba a petarlo tanto, en plan, pues voy a ser el creador del Quenya o del Klingon. Y bueno, tiene su... A ver, se puede estudiar Dothraki, se puede estudiar Valirio en Duolingo y tal, pero no tiene miles de hablantes como tiene, por ejemplo, yo que sé, el Esperanto, ¿no? Pero bueno, oye, está ahí, tal. El siguiente idioma, el segundo idioma principal de esta serie es el Valirio, que si bien en Canción de Hielo y de Fuego no está más que palabras, Valar Morghulis, Valar Dohaeris, 4 cositas más, en la serie sí lo podemos ver aplicado, y además podemos ver varios procesos que ha utilizado el señor Peterson para hacer la serie interesante. Para crear un conlang, el primer paso es darle un propósito, darle una finalidad, una meta. Porque el primer error que, según este señor, en una charla que dio en Google muy interesante, el primer error que comete toda la gente que quiere crear un idioma es no darle finalidad y picotear de todos los idiomas del mundo en plan, ay, esta característica me gusta, uy, me gusta mucho cómo hacen esto las frases ergativas en este idioma, voy a coger este cacho del turco, y vas creando una bola de cosas que no tienen así orden y concierto nada más que porque me gusta, que al final ese idioma no se puede utilizar. ¿A qué nos referimos con esto de la finalidad de la meta? Bien, pues lo primero que sería en plan lo muy básico. ¿Son los hablantes de este idioma son humanoides? Si la respuesta es sí, y los Dothraki son humanoides, vale, entonces van a tener las características del lenguaje humano. Vale, perfecto. Ya no son los hablantes del vídeo de Arrival que pueden hablar a la vez en el tiempo. No, y aquí entrarían las 300 páginas que dio el señor este de esto funciona así y porque busca tal, porque son personas de la estepa que su idioma pues funciona tal y son seminómadas, con lo cual es una cultura que viene de unos cazadores recolectores, que tal. Después de la finalidad tienes que ver cómo suena, cómo buscar lo que suena. A este hombre le dijeron que tenía que sonar rudo. ¿Y cómo hizo eso? Pues por fonética contrastiva fue diciendo, a ver, cosas que no suenen normalmente en el inglés. Y encontró en el sacado del árabe, sacado, si no recuerdo mal, del turco, de alguna lengua báltica, encontró el sonido kach, el y ahí tenía pues el hal drogo, la halisi, el sonido kh, que suena pues a oídos de los ingleses y a oídos también de los castellanos, pese a que nosotros tenemos algunos dejes árabes como el jamón gutural. Suena extranjero, suena extraño, suena exótico, suena lejano, una cultura lejana que hace... Lo siguiente dentro de ese sistema de sonidos es cómo se forman las palabras. A través del pequeño corpus, que creo que eran 57 palabras que había distintas en Dothraki en el libro, como Hal, Raj, Haj, Dosh, sh no sé muy bien cómo lo pronuncia él, Kas, que hace una media y dice que estos son consonante, vocal, consonante. Y a partir de ese consonante, vocal, consonante, que es la base de cómo se crean las palabras en Dothraki, él amplía consonante, consonante, vocal, consonante. Vocal, consonante, consonante, vocal. Así se forman las palabras legalmente en Dothraki. Y al final acaba con un esquema que es más o menos... Lo voy a hacer incluso en la pizarra para que lo veáis mejor. Así pues, la manera que tenía el Dothraki de formar las palabras es teniendo un núcleo, que es la vocal. Esta vocal siempre está. A esta vocal se le puede poner al principio una consonante, se le puede poner otra consonante, que dejaremos aquí entre... a lo mejor... Vale, y por detrás puede tener
una consonante. Y creo que, a no ser que esté a posición final, se le puede poner una segunda consonante. Y así, más o menos, se forman las palabras en Dothraki. ¿Lo había entendido? No, porque no soy lingüista. A ver, yo tengo que dejar estos datos para decir, mira, esto me lo he estudiado. Bien. Siguiendo estas normas, tendríamos palabras como co, o por ejemplo, mar. O por ejemplo, ahora después se me van a quedar las manos naranjas. Ya esto es como boca, pero lo importante está la palabra esta, jal. Mano naranja. Todas las veces que yo he criticado a mis profesores por no saber utilizar un proyector y no soy capaz de utilizar una pizarra con una cámara. Ironía. Después de esta cosa loca de cómo se forman las palabras, el señor Peterson dijo, vale, las palabras se forman así y así es como se pronuncian. Le crea una prosodia y ahí se basa pues en cómo debería sonar, basándose en eso. Son gente del desierto, son gente guerrera y tal, pero a lo mejor son gente que venía de unas estirpe de pescadores, con lo cual conservarán cosas como los gritos que se dicen los pescadores entre ellos, o se le añade cosas como cuando van a caballo, para oírse entre ellos pues tienen que hacer determinado tipo de sonidos porque van a caballo y se oyen, pero después ya son cosas como no, pero cuando están paseando, normalmente las conversaciones de los Dothraki van cuando van paseando a caballo, que no están todo el rato a galope, porque al galope es solo en la batalla, cositas así que hacen como, vale, esto suena acabando al final, o suena movidas de lingüistas que son muy interesantes y que de uno se puede basar horas y horas y horas y horas. Para formar una nueva frase desde cero, este señor dice que tarda pues unas 2 horas, más o menos, hora y media, en primero gramática, después sonidos y ya después cómo se pronuncia, que pues ahí, el tío ahí, pues haciendo sus movidas de lingüista que yo... Tercer punto, que este es el tercer punto que ya ni siquiera... La pizarra, a ver, podría sacarla, pero acabaríamos perdiendo todos, así que no, mejor no sacarla. La gramática, básicamente, y siendo muy bestia con el significado, es, tienes una palabra y tienes otra palabra, y si esas dos palabras en conjunto significan algo, tienen una jerarquía entre sí, tienen un significado que se da por sinergia de los dos y tal, eso es la gramática, cómo funcionan las palabras entre sí y el significado que tienen en conjunto. Y lo dice una persona que suspendió 6 años las asignaturas de gramática. Pero bueno, tenemos los verbos, tenemos los sustantivos, tenemos que decidir en este idioma el núcleo de la oración es el determinante, el núcleo de la oración es el verbo, en qué se basa la deep structure, la estructura profunda de esta lengua, y aquí puedes meterte en unos berenjenales del copón. Aquí en el Dothraki fue más o menos calmado el señor Peterson, no se metió ahí por unas peteneras lógicas, y es casi como el inglés, una gramática casi como el inglés con un mogollón de latín, y aquí es donde se ve cómo un creador de idiomas puede alejarse de lo que vienen siendo los lenguajes naturales y crear palabras como a mí es que no me gustan los artículos, así que en mi idioma no va a haber artículos, o voy a meter flexiones nominales, flexiones verbales, las preposiciones también se flexionan, que las flexiones para los no lingüistas, las declinaciones y tal, es una manera de decir voy a la casa, tal, la casa está allí, voy hacia la casa, he entrado dentro de la casa, pero lo he visto desde fuera, o estoy entrando a la casa desde un cobertizo. Todo esto tiene maticitos sintácticos y semánticos que se puede añadir, o bien por preposiciones, añadiéndole cositas antes o después de la palabra, o metiéndole el final de la palabra distinto. En español lo hacemos, por ejemplo, con las declinaciones verbales, que son flexiones verbales, pero es yo comí, nosotros hemos comido, comíamos en el pasado, comeríamos en un caso en el que no fuese real o no, pues todas esas cosas se le pueden ir añadiendo a la palabra o se le pueden ir añadiendo con palabricas distintas. Y un creador de malos lenguajes o malos idiomas puede decir como, pues vamos a tener preposiciones, vamos a tener declinaciones verbales, la palabra puede cambiar la raíz si estamos en marzo, o sea, son cosas que un hablante
o si ha sacado 6 doctorados de lengua en Oxford, o de manera natural va a ser un batiburrillo. Aquí un creador de idiomas mete cosas interesantes hasta cierto punto, que es, por ejemplo, vamos a meter modos verbales que no existan en tu lengua base, como por ejemplo hay un vídeo que tengo ganas de hacer desde hace mucho tiempo, que son los modos irrealis, que es como el aoristo en griego, o otros niveles de subjuntivo que no estamos capaces de procesar, o futuribles, o tal, que haré un vídeo de eso porque me interesa. Es una de estas cosas del pero ¿cómo puedes pensar de un tiempo verbal que no eres capaz de pensar? Por ejemplo, en el inglés no hay futuro. El futuro se utiliza a través de auxiliares verbales como el will y el shall y tal, pero bueno, ya hablaremos de eso en otra situación. El dothraki, ya lo he dicho, tiene el adjetivo como el español después del nombre. Tenemos caballo verde en lugar de green horse, que sería en inglés. Eso ya te dice como, esto es una palabra distinta. Por ejemplo, a uno de los personajes le recibe el nombre de Hal Ragat, que es el rey que va en carro. Y ahí puedes ver que están cambiadas las cosas. Anyway. Y como he dicho, el dothraki tiene declinaciones. Tiene nominativo, acusativo, genitivo, ablativo y ablativo. El ablativo es un caso que yo no conocía porque yo estoy acostumbrado al latín y al griego. Y el ablativo es cuando vas desde fuera de una cosa a dentro de una cosa. Que es un concepto que pues, lo dice pues se dice de normal, pero si no tienes ese concepto no lo usas. Llegué a la casa estando desde el exterior. Y como ya he ido diciendo durante todo este vídeo, una vez que tienes la gramática, una vez que tienes una cosa consistente, la cosa es romperla, meterle cositas interesantes. Para hablar de irregularidades tendríamos el ejemplo de las palabras para referirse a mujer en dothraki. Tendríamos mujer, crone, que no sé muy bien cómo lo traducen en español, que es como vieja, y niña. Tenemos un sistema para formar sustantivos en el que las personas pues son animadas. Todo este tipo de personas se declina según la manera de decir sustantivo animado. Perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos que la cultura dothraki pues es machista y la palabra para referirse a mujer se empieza a utilizar de manera despectiva porque ser mujer es malo. Si no eres un hombre guerrero, pues es malo, ¿no? Así que la palabra de mujer se utiliza para referirse a la vieja. Y ahora, mujer y vieja básicamente son sinónimos. Para referirse al concepto de mujer, pues se queda un hueco abierto. Así que se utiliza la palabra niña para referirse a mujer. Es una cosa que se utiliza también en español, como vamos a quedar todas las niñas juntas y a lo mejor son señoras de 50 años. Pues como se queda otro hueco para la palabra niña, se empieza a utilizar de manera, bueno, esto ha sido un rasgo peyorativo, tienes un término que es neutro y te lo llamas de manera negativa, se convierte en peyorativo y cambia de significado, ¿no? Pues tendríamos el término para niña, que pasa a ser mujer, y a las niñas, por el típico corte de pelo que suelen tener las niñas de una edad antes de la... ¿cómo se llama esta? De la pubertad, supongo que es, les empiezan a llamar champiñoncitos, en plan champiñones. Es niña champiñón, que es una manera cariñosa de llamar, que al final acaba convirtiéndose en la palabra para referirse a niña, Kiori, o Giori, supongo yo. ¿Qué es lo que pasa? Que Giori es un champiñón, es una palabra inanimada, con lo cual, cuando estás utilizando las declinaciones y tal, no lo puedes declinar de la misma manera que declina a las cosas animadas. Y tenemos un idioma en el que tenemos mujer, vieja y tal, que se pronuncian de una manera y los plurales se hacen de una manera y de repente Kiori te choca muchísimo porque es una irregularidad. ¿De dónde ha venido? Nadie lo sabe desde el principio de los tiempos, pero el señor señor Peterson, que es el que ha diseñado el idioma, sí lo sabe, ha metido irregularidades. ¿Por qué el verbo ser y el verbo estar en un mogollón de idiomas tiene problemicas? Porque tenemos unas cosas que vamos arrastrando desde prácticamente, me arriesgo a decir que el indoeuropeo, pues ha habido, ser y estar son distintos porque se hace de esta manera y se hace de esta manera, menos en los idiomas en los que no. Verbo to be, ser y estar. Sí, correcto, sí, bien. Cuando te metes en ese tipo de movidas, llega a haber momentos que ya nos estamos acercando a, ¿cómo se llamaba? La Sapir-Whorf, la parte esta flojita que a lo mejor sí que puede ser, a diferencia de la Sapir-Whorf dura, que esa prácticamente seguramente no. Miraos el vídeo de Arrival en el que está perfectamente explicado. Tenemos, por ejemplo, que tú tenías un verbo para cortar.
cortas algo en dos mitades, en plan, blandió su espada y cortó al caballo en dos, y tienes una palabra de referirte a eso, pero tienes otra palabra para punzar, como cuando punzas una vejiga para que empiece a salir liquidico, pero sin llegar a tal, pues si eres una persona guerrera que está acostumbrada a utilizar unos técnicos muy específicos para la guerra, pues vas a desarrollar un tipo de palabras distintas, que eso nos lleva a la cuarta parte, al cuarto punto, el léxico. Que el léxico no es solo hacer un vocabulario, una lista de vocabulario, este es el diccionario de Dothraki, no, porque los seres humanos, y estamos hablando de una raza de personas humanoides, nos explicamos el mundo, vemos el mundo y nos lo explicamos entre nosotros utilizando metáforas. Y cada idioma tiene una metáfora, de una manera metafórica distinta de ver el mundo, así que el léxico es muy importante. Las frases hechas, los refranes, los insultos van a cambiar muchísimo. Los insultos, la gran mayoría de los idiomas humanos tienen cosas sobre la defecación. Tú eres un defecar, tu madre es un defecar, esto ha salido como una defecación. Tenemos muchísimas cosas, muchísimos insultos sobre fluidos corporales, todo cosas así, de los pedos, los malos olores, los tal. Estas son cosas humanas que son común en la mayoría de todos los idiomas. Pero tenemos las metáforas, eso, yo que sé, siempre utilizo la expresión del norte de Málaga, del pueblo del norte de Málaga, de decir, esto está más frío que una espadnúa. ¿Qué? Está más frío que una espada desnuda. Y eso viene de cuando la gente tenía espadas y las espadas se quedaban frías por la mañana y como... ¡oh! Sí, así que, por ejemplo, una imagen tenemos a los soldados de Poniente, los soldados de Westeros, que van con sus armaduras, ahí, armaduras de metal super pro, ¿no? Pero tenemos a los Dothraki que van con armadura ligera, generalmente de cuero y tal, y van montados a caballo, y que consideran que esos señores que llevan vestidos de metal, pues son unos mindundis, son unos mierdas, y como no llevan armaduras, sino que la palabra para Dothraki, para referirse a esas armaduras, es vestidos de metal, como las mujeres, pues ya eso le da un toquecito, le da un maticillo distinto. Otro matiz, que ya no sea sexista, porque sí, en Juego de Tronos hay sexismo porque lo ha inventado un señor de manera sexista. Esto no nos podemos decir como, ¡ay, es que el mundo es así! No, George R.R. Martin ha hecho un mundo machista y el señor Peterson pues ha seguido haciendo pues un lenguaje machista para utilizarlo en un mundo machista. Esto no tiene mucha discusión, es como, no, es que la Eva... A ver, hay dragones. Si hay dragones puede hacer un lenguaje neutro, pero bueno, anyway, no nos metamos en eso. Tenemos cosas más neutras como, por ejemplo, que las cosas importantes se hacen al aire libre, porque un Dothraki vive en su caballo y vive a lomo y todo lo que se hace a la vista de los demás, pues es lo legal. Pero para hacer las cosas así, los tejemanejes, las cosas así chungas que tú dices como se hacen bajo techo. Tenemos la palabra Torga Esheji, que es bajo techo. Cuando haces una cosa bajo techo es que está escondiendo. ¿Por qué tiene que esconder las cosas? Eso está una metáfora que no existiría en lo nuestro, como porque hacer cosas bajo techo para nosotros, pues es a lo mejor algo que está a resguardo. Para ellos es como, ¿qué está escondiendo? Y eso me lleva a pues, metáforas de un idioma ficticio, que cuando tú tienes un idioma ficticio, pues tienes que inventar movidas. Yo, por ejemplo, me puedo ahora mismo inventar que para nosotros puedes decir que tenemos los ojos estrellados para representar amor o intensidad, o como, oh, mira cómo le brillan los ojitos. Pero en una sociedad que viva, yo qué sé, bajo tierra, o en una estación espacial en la que no hay ventanas, puedes hablar de, tiene los ojos como, le brillan como paneles de mando, o le brillan como chispas de un cable, o como el fuego, o como cosas así, pero como no están acostumbrados a las estrellas, no han visto nunca las estrellas, no han formado esa metáfora de tener los ojos estrellados. También el concepto de cómo vemos el mundo que nos rodea está en la formación de palabras de extranjerismos. Por ejemplo, si utilizan calcos o si utilizan adaptación al sonido suyo, como por ejemplo, hay una escena en la que Daenerys le está diciendo que quiere, no se le ocurre la palabra, que no sabe cuál es la palabra para trono, quiere conquistar tal y que le dé un trono. Y como no encuentra la palabra en Dothraki porque no se la sabe, dice, una silla. Y el Khal Drogo le dice, ¿tú quieres una silla? Y él, no, a throne. Y él dice, throne. Y ahí la gente dirá, espérate, porque lo ha pronunciado throne si en Dothraki ya tienes el sonido TH. Pues porque en las reglas naturales del idioma, ese sonido no se puede hacer al principio de palabra, con lo cual Khal Drogo dice en su cabeza que lo lógico es que suene throne. Así que, pues cuando él hace un calco directamente,
de una tecnología que no existe, los tronos no existen en su mundo, pues lo copia tal como viene, pero lo adapta a su manera de pronunciarlo. Y tú dirás, pues menuda gilipollez, ¿por qué no lo han hecho de manera más sencilla? Pero si tú vienes, un señor que viene de Estados Unidos y te dice, oh, this is special, y tú lo repites como, sí, this is special. Pero bueno, suena más o menos lo mismo. Es que a nosotros nos han enseñado en las lenguas, o sea, en nuestras reglas de adquisición de palabras, tenemos puesto que los sonidos S no pueden empezar al principio de palabra. Tú dices Spain y claro, lo pronuncias más o menos así, porque en tu cabeza está sonando. Por mucho que tú estés intentando racionalizarlo en tu cabeza, dices, el sonido S empieza con una E epentética de siempre. Es que no, Spain, special. Pues en Dothraki lo mismo. Cuando añades ese tipo de esas pequeñas cositas, va haciendo que el lenguaje sea más tridimensional, tenga más ahí, y que no sea una lista de palabras que tú dices como, vale, esto es el Dothraki. Y el quinto punto es el quinto más especial para mí y para este señor, porque es el sistema de escritura. El Dothraki no tiene sistema de escritura. Toco, un punto menos que tengo que hacer para el vídeo. Bien, pero a él le hubiese gustado poder meterse ahí porque el sistema de escritura es otro valor más añadido más de ser friki de la lengua. Como, oh, pues he utilizado una cosa que se parece a las lenguas célticas o me he inspirado en mi amor por las lenguas arábicas. Él, en una serie de las que ha creado de ciencia ficción que se llama Defiance, hay una raza que no llegan a ser robots, son como constructos bioorgánicos. Así que el lenguaje que ha diseñado esa gente es un lenguaje, el idioma que ha diseñado esa gente es un idioma de gente que tiene capacidad de hacer unos gestos muy repetidos, o sea, puede hacer una escritura muy mecánica y son una especie de glifos redondos perfectos con unas cosas muy complicaditas, porque una persona que tiene prácticamente la misma habilidad de una máquina puede replicar la escritura esa tan precisa. Pero otra gente, pues a lo mejor solo utiliza cáñamos para escribir y la escritura va a ser más gorda, o han desarrollado los lápices, con lo cual la escritura es más cursiva como la nuestra. O sea, todo tiene un mogollón de cositas. En el Valirio, voy a cambiar de idioma, segundo idioma importante de esta serie, en el Valirio tiene un sistema de escritura, pero al llegar a la hora de replicarlo, la gente de la serie dijo, a ver, esto lo vamos a hacer con el alfabeto latino porque ¿para qué? Si van a salir cuatro líneas de Valirio en toda la serie, no nos compliquemos. Y ahí se ve en alguna de las escenas, están escribiendo una carta en Valirio, creo que es, en plan las típicas cartitas diminutas que ponen en cuervos para que vayan, y la está escribiendo con las palabras latinas. Romantizado ¿se llama eso? Otra cosa que me he aprendido en inglés que no sé cómo se dice en español. Para el Valirio hizo muchísimo menos trabajo el señor pero el que lo hizo de manera diferente. El Valirio es una movida que está muy guay porque le puede sacar un mogollón de paralelismos. A la vez que el Dothraki es un poquito lengua de toda esa gente étnica, el Valirio está muy planteadito. Tanto el George R.R. Martin como el señor Peterson pues lo han planteado y es básicamente latín griego de Roma. ¿Cómo es esto? A ver, si miras el mapa, la zona de Valiria es Grecia, básicamente. Pero su nivel político es el Imperio Romano, porque fueron un imperio muy gordo que dominó pues gran parte del continente el otro continente que no es Poniente, y llegaron a las puertas de Poniente y pasó una movida. Bien, pero vamos a hablar del tema, de lo que viene siendo la historia, ¿no? Como Valiria es básicamente el Imperio Romano, es una lengua de cultura, es una lengua que en el 301 después de la conquista de Aegon, que es el momento de Juego de Tronos, es un idioma que solo lo habla la familia real Targaryen, los que quedan, los 4 o 5 nobles que son así, que han estudiado, que esto es como los nobles a los que se les enseña francés para quedar bien, pues los nobles estudian un poquillo. Tyrion, por ejemplo, chapurrea un poco de Valirio, lo habla más o menos, lo entiende, lo lee y tal, pero joder, tampoco es que sea una figuraza. Y los listos, que son los que están en los maestres, que son los señores estos de los collares, porque es una lengua de cultura. Los libros de listos están escritos en Alto Valirio. Pero la gracia de esto es que el Valirio fue pasando a otras lenguas. Pasa como el latín se convirtió en nuestras lenguas romances, pues está ahí a pique de convertirse en otras lenguas. En la zona de las ciudades libres, que es donde está Daenerys. Daenerys pasa una parte de la historia, pasa por ahí.
Bien, esto a nivel de lengua le da muchísimo juego al señor Peterson porque él lo que diseña es un valirio que el alto valirio pasa a ser valirio y en una pequeña zona evoluciona de cierta manera, en otra pequeña zona evoluciona de otra manera porque tiene un sustrato de otra lengua, el antiguo Giscari, que es una lengua madre mía con los calcos del language, es un idioma que el señor hizo unos esbozos y tal, pero que no llegó a desarrollarlo porque es como, no hace falta, es simplemente para saber que existe ese trasfondo. Lo podríamos comparar con el etrusco, que eran los vecinos de los romanos cuando Roma era un reino pequeñico y era como, ay, nuestros vecinos que son listos, pues los asimilamos y tenemos ahí un trasfondo. O puede compararse con el trasfondo arábigo que se nos ha quedado a nosotros en el castellano, pues eso, Giscari era un imperio que lo tomó Valiria y pues le quedaron resticos en una zona. Así que tenemos unas lenguas romances que han evolucionado de cierta manera y otras lenguas romances que han evolucionado de otra manera. Y entramos con el jueguico de que tenemos a la señora Daenerys que habla de la manera que se habla en Pentos, porque se ha criado allí, pero ella también tiene el alto valirio porque le han enseñado de toda su familia y tiene habilidad lingüística, lo que le suele pasar a la gente que habla dos o tres cosas, pues que puede ir pillando rápidamente otras variantes del bajo valirio. Y hay una escena muy conocida en la que alguien se piensa que no le estaba entendiendo y se ha tirado rajando de ella a su espalda, yo que sé, 2 o 3 episodios, y ella dice, chaval, que te entiendo perfectamente, te vas a cagar. Y el otro dice, ¿cómo que hablas valirio? Como, coño, que es mi lengua de madre. Pero pueden meter cosas interesantes como que ella está cogiendo palabras de su dialecto para referirse a la palabra, por ejemplo, esclavos, o dragón lo pronuncia a su manera, pero se lo deja caer al otro, es como, no, chaval, que yo te entiendo. Esto lo estoy hablando con un acento rarí, que tú piensas que a lo mejor yo soy de Huelva, pero esto lo domino. Y el otro se queda como, ¡oh! Conocimiento lingüístico, me acaba de iluminar muy fuertemente. Pues eso, cositas chachis, cositas muy chachis del valirio, por ejemplo, es que no está tan desarrollado como eso, no hay tantas palabras, creo que llega a haber unas 1000, me parece, pues no hay palabra, o sea, la palabra para mi tío y mi padre está parecidilla, es la misma palabra, porque hay incesto, con lo cual, si tu padre y tu tío es la misma persona, si tu madre y tu tía son la misma persona, tienen la misma palabra. Hay una serie de palabras de parentesco que no existen en nuestra lengua, pero sí existen ahí porque tienen ese concepto de ¿cómo llamo a mi tía segunda, que es mi prima, que es mi tal? Pues hay un mogollón de palabras hechas solo para ese concepto de mis padres son hermanos y se están casando entre sí para mantener la estirpe pura. Pues eso, son pequeñas cositas que están muy chachis. No tengo mucho que decir del valirio porque está sobre todo en la serie, está pues eso, pequeñas líneas de diálogo y tal, no está tan desarrollado. Si os metéis en la página dothraki.net, creo que se llama, o dothraki.com, está como un subapartado de el Dothraki, que es lo que le ha hecho famoso al señor Peterson, y el valirio pues hay unas cuantas cositas, hay una wiki, hay cositas así, pero tampoco es que tú te puedas aquí explayar ahí muchísimo. Bien. Y tú dirás, espérate, si estamos en el año 301 después de la conquista de los Targaryen, ¿por qué en Poniente no se habla Targaryen, no se habla valirio? En efecto, correcto, déjame que te haga una pequeña explicación de historia. ¡Boom! Explicación de historia. Hay un tercer idioma del que no se habla mucho en Juego de Tronos, que es la lengua común, que es el idioma en el que hablan los personajes de Juego de Tronos, que tú dirás, bueno, pues es el inglés, ¿no? Y eso es lo que se utiliza en la gran mayoría de fantasía, como sí, hablas en común, que es un recurso muy fácil para no tener que poner intérpretes cada 2 puertas, porque si tú has visto alguna vez un mapa, has visto cuántos países hay dentro de un sitio muy chiquitico, sabes lo difícil que es que el señor de aquí y el señor de ahí tengan una conversación súper épica y súper tal sin tener un señor que te está interpretando, que eso se mete en Juego de Tronos, se mete un intérprete, pero en todo Poniente, que es como si tú coges el mapa de Inglaterra y le haces y lo agrandas hasta tener, creo que ellos han calculado 200 millones de hablantes y el tamaño más o menos o de toda Europa Central o de Sudamérica, que después yo he visto artículos que desmontan esto y dicen como es imposible que haya tantos gente viviendo allí y que pueda sostener a tanta gente y que tal, pero bueno, hay dragones, ¿no? Vamos a tener un poquillo de jarilla con un mundo donde hay magia y hay dragones y las estaciones se regulan según magia, ¿no? Bien, pero bueno, detalles. La lengua común es una cosa que se habla en todo un continente entero y
Creo que el señor Peterson no tuvo nada que ver con esto, pero que ha ayudado después a lo de la parte del retcon, ¿no? A toda la parte de, sí, esto se hace así porque tal. Porque tenemos la ayuda del señor George R.R. Martin, que es puñetero hasta niveles insospechables, que utiliza narradores que no, a lo mejor no pueden tener un conocimiento que sea real, porque es como si tú a un señor, yo qué sé, de los años 20, le dice, ¿en España qué se habla? Y él te dice con toda la seguridad de sí mismo, como no, en España se habla español, y no está teniendo en cuenta todas las zonas en las que no se habla español de España. Pues a John Nieve le dices explicar como qué es lo que se habla más allá del muro. Pues más allá del muro se habla la lengua antigua, qué es lo que hablaban los antiguos. Y el señor Peterson dice, John Nieve no tiene ni idea de lengua. Él ve un mogollón de gente que habla regular, según su manera de ver el mundo, y dice, pues tal. Pero si tú le preguntas a una persona de Pentos, pues te va a decir, no, yo es que estoy hablando este dialecto del Valirio, porque el Valirio viene de tal, porque tiene otro conocimiento que no tiene, a lo mejor un señor que lleva desde los 6 años dando espadas a la gente, pues no tiene un conocimiento de muchísimas lenguas. Bien, en el mundo de Poniente ha habido 3 invasiones gordas. En el primero estábamos pues en un hace, yo qué sé, échale 10.000 años, no sé muy bien la época porque no está precisado en los libros. Estaban los hijos del bosque, los gigantes y demás criaturas mágicas, estaban todos por ahí campando en Westeros, ¿no? En Poniente. Y de repente llegan los primeros hombres, que básicamente son las primeras invasiones célticas. Si estamos hablando de paralelismos con Europa, pues tenemos a Inglaterra, que estaba con gente precéltica, que estaba pues los nativos de por ahí, que no está cada muy claro, porque siempre cada una persona que ha estudiado dice como, sí, estos son mis ancestros, y otra gente que lo estudia de otro país dice, sí, hombre, sí, en Inglaterra lo que venían son mis ancestros, y no queda muy claro, ¿no? Pues ahí de repente empiezan a haber pequeñas migraciones que vienen desde esos, y ahí están pues los hombres que se empiezan a pelear, los primeros hombres, los hombres rudos que han quedado en el norte, pues empiezan a pelearse con las criaturas mágicas, y es un quítate para allá para meterme yo, y van poco a poco empujando a gente a lo que viene siendo Gales, que era Dorne, y lo que viene siendo más allá del muro, que es Escocia. Pues ahí tal, y es como, vale, guay, pues se tiran como 1000 años peleándose entre ellos y hay una mezcolanza lingüística. Como las criaturas mágicas estaban viendo que después de, pues yo que sé, 1000 años de guerra era como, madre mía, esto se nos está, ¿verdad? Utilizan la magia y hacen boom, separan el continente de esos del continente de Westeros, que había por aquí un istmo, pues como todo, utilizando la magia, no se explica, lo hizo un mago. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya no vendrán nunca más los hombres. Bueno, no, nos peleamos con estos que hay, más o menos tenemos nuestras guerras, tenemos nuestras paces y tal. ¿Qué pasa? Que sí que siguieron llegando hombres. Los Rhoynar empezaron a llegar desde otra parte un poco más arriba de esos, que es la parte de las colinas de Ándalos, y es la llegada de los Ándalos, que no tiene nada que ver con los Vándalos. Es una que no tiene nada que ver. Bien, pues esto podría ser básicamente paraleleando con la historia europea, es de la parte del Schleswig-Holstein, creo que es de donde vienen los ingleses. Esto sería básicamente la segunda llegada de pueblos celtas, que son los anglos, los sajones, los jutos, otros más. Yo he probado la asignatura, ya no me hace falta, ya he probado esa asignatura, yo no tengo por David Moreno, no me mires mal. Así que todos esos segundos pueblos que son una cultura más nórdica, más vikinga, pues van ahí entrando poco a poco, diciendo, qué bonito está este pueblo, este pueblo está vacío, y él dice, pero si estamos viviendo aquí, qué bonito está este pueblo vacío. Más o menos lo que hacía la cultura anglosajona, y llegaron pacíficamente porque los otros se fueron yendo. Y también se puede comparar con los vikingos, que llegaban de vez en cuando, es como, es verano, es la hora de robar, así que se iban a otros sitios, así que iban llegando poco a poco, y van pum, poco a poco van empujando a los primeros hombres a las zonas donde ahora hay poblaciones célticas, que son Dorne, que es básicamente Gales, Gales, Cornualles, y Escocia, que es el norte. Bien. Lo de Dorne es un poco extraño porque realmente Dorne abajo es el Mediterráneo, es la cultura castellana, es la cultura de Mérida, tal, pero étnicamente son parte de los primeros hombres. No lo penséis demasiado. Así que tendremos en el centro del continente un pueblo más gordo, más boyante culturalmente, que completamente subsume lo que viene siendo la lengua antigua, y ahora se habla lo que hablan los Rhoynar.
Y tendríamos los gigantes que hablan esa lengua antigua de los primeros hombres, muy modificada a su manera, los niños del bosque que hablan lo que hablan, y unos señores que no nombraremos, que están hechos de hielo y son súper malos y tal, que hablan con un sonido, una lengua completamente distinta, que es como el sonido del hielo rompiéndose, que no se llega a explicificar nunca. El señor Peterson hizo un intento de lengua, de en plan... Pero dijeron, déjalo, Peterson, ya ha quedado bien, ya que los demás lenguas han quedado bien, esta no la vamos a usar, vamos a utilizar efectos de sonido de hielo. Y el Peterson dijo, bueno, así que después llega una tercera invasión que invaden pero flojito. Tenemos a los valirios que estaban en la otra punta de otro continente, siendo Roma, siendo poderosísimos y dominando todo como topa mí. Como, pues mira, ahí está, somos los vikingos cuando descubrimos que estaba Inglaterra, pues vamos a plantarnos en Inglaterra y tal. Y se quedaron ahí a las puertas, se quedaron en una pequeña islita que es Rocadragón y dijeron, bueno, venga, va. Ya que nos hemos mudado aquí, siguiente paso, ¿qué es lo que pasa? La caída de Valiria. Valiria se va a tomar vientos, se convierte de repente en el yermo del Fallout y hay una movida, no se sabe, una explosión mágica, una bomba nuclear mágica, la peste. Y toda Valiria se va al carajísimo y quedan unos cuantos señores que van con dragones y tal, que se quedan en Rocadragón, que no llegan a invadir con fuerzas. Lo que hacen invadir militarísticamente, toman puntos concretos de la ciudad, del mapa, con sus dragones y se cargan a los nobles que están ahí, pero a la gran población la dejan normal. Normal como los normandos, exacto. Los valirios son básicamente los normandos que llegan, influyen muy poquito en la lengua, en el sustrato de lo que está. Yo lo podría hacer una comparación todavía mejor con los borbones. Porque los Borbones, los Bourbon, son unos señores reyes que llegan desde Francia y dicen como, vale, pues vamos a mandar por aquí. Y dijeron, pero hablaremos en francés. Y España dijo, véalo. Y bueno, pues hablaremos en español. Y por eso los Borbones son españoles, son reyes, un linaje que se ha adaptado a la lengua del país en el que están. Pues los valirios hacen lo mismo, los Targaryen hacen lo mismo. Llegan los Targaryen y dicen, bueno, hablaremos entre nosotros para no estropear el lenguaje, pero vamos a tratar con el plebe en la lengua común esta que utilizan. Y no hay una mutación de nada, ni se influye ni nada. Habrá 4 o 5 palabras que cogieran del valirio, pero ya está, la lengua común, que es ese inglés tal, se queda ahí. Y el Peterson, para darle significado, para darle sentido a todo esto, dice, a ver, lo que se habla desde Dorne para abajo, que es una cultura mediterránea, hasta el norte, que son pues, miles de kilómetros para arriba, seguramente habrá hablas dialectales, con lo cual ellos no se entienden bien, tal, una persona va a tener dificultad para hablarse con otro y tal, pero a efectos de la serie lo único que hacen es, algunos hablan con acento del norte de Inglaterra y otros hablan con acento del sur de Inglaterra y los nobles hablan en inglés bonico. No nos metamos en más cosas, pero no tiene sentido que un sitio gigantesco durante lo menos 3000 años no haya cambiado el idioma, no haya cambiado nada, no se hayan deformado las hablas dialectales, porque tú tienes en el Reino de Aragón y el Reino de Castilla que hablaban de manera distinta, después abajo teníamos Valencia que hablaban de otra manera, después más para abajo teníamos tal, que en un territorio tan chiquitín, o sea, en un territorio tan grande es imposible que no haya habido variaciones de no nos podemos entender entre nosotros, pero hay dragones. Así que esto es una parte de la lengua la hizo un mago, la lengua común, y bueno, tal. Así que, dicho lo cual, he hablado todo lo que puedo hablar de los idiomas de Juego de Tronos. Ahí dejo un mogollón de comentarios en la descripción de cosas de movidas de por aquí. Si queréis me meto en más, pero creo que este vídeo va a ser bastante, ya es bastante intensito. Pero eso, si queréis que hable de cosas distintas de Juego de Tronos, específicamente de la parte lingüística y tal, pues yo me lanzo. Curso de aprender Dothraki. Vámonos, porque ahí tenemos en Duolingo. Tenemos Alto Valirio también en Duolingo, tenemos papers escritos en tal. Esto da para mucho, da para mucho. Y en habiendo hablado de todo lo lingüístico que puedo hablar de Juego de Tronos, les ruego, por favor, que se abstengan de hacer spoilers en los comentarios. Que como así, pues cuando tal, pasó tal, pasó tal. Yo he intentado que todo este vídeo sea un vídeo sin spoilers. Vamos a intentar que los comentarios de abajo sean lo más accesible para gente que a lo mejor no ha terminado la serie o no ha terminado los libros o tal, porque a mí me ha pasado y da bastante rabiecita. Dicho lo cual, puedo hablar de Patreon. Patreon, espérate, a lo mejor no se ha visto bien. Puedo hablar de Patreon.
Aquí esto más cerca se ve en la pizarra. Bien, Patreon. ¿Qué es Patreon? Bien, Patreon es un sistema de micromecenazgo en el que básicamente yo me he tirado pues 3 semanas o así mirando cosas de internet, me he visto todos los documentales posibles del señor David Peterson, me he leído el libro de David Peterson sobre la creación de Conlangs, me he metido en la asociación de creación de lenguajes y tal, y me he tirado 3 semanas empapándome de información para contárosla a vosotras. Y si a vosotros os parece bien, pues me podéis dar una pequeña contribución, pequeña, suficiente como para que yo pueda vivir de esto haciendo este tipo de cosas de manera repetida. ¿Sí? ¿Queda bien? ¿Parece interesante? ¿Parece guay? Guay. Pues dejo aquí el enlace a mi Patreon, si no, también lo dejo si queréis hacer una pequeña contribución en plan de ¡ay, me ha gustado! ¡Monedica! Yo diría, en lugar de tirarme monedas, podéis hablarme a mi coffee, que es básicamente es para darme un café, un té, ahí, vete a la biblioteca y estudia. Pues eso. Dicho lo cual, muchos besicos a todos, oléis bien, sois guapos. Espero que Juego de Tronos no os haya decepcionado mucho con su final. Y siempre están los libros. Los libros van a estar guays y seguramente George R.R. Martin va a terminar la serie. Seguramente va a terminar la serie, hombre, que sí. Valar Morghulis.